La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. La Iglesia Cristiana Integral Jesucristo el verdadero camino, dirigida por los pastores Luis Orlando Pinto y Elsa Salas, saluda a todos nuestros queridos oyentes y a los que nos sintonizan por primera vez. Y como siempre, empezamos a dar la bienvenida al programa La Espada del Espíritu, en este su espacio diseñado para ustedes, niños, niñas, preadolescentes, adolescentes, hombres y mujeres, ancianos, jefes, pastores, en fin, para todos aquellos que quieran tener una vida con calidad y, por supuesto, acompañados de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Acuérdese sintonizar todos los días el programa radial La Espada del Espíritu de 4 a 5 de la tarde por esta emisora Radio Todelar Bucarica en el dial 1050 AM. Si para usted ha sido de edificación los programas de La Espada del Espíritu, les invito entonces para que lo compartan con otros y así cumplan la orden de Jesús establecida en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dirán algunos, pero esa orden se la dio Jesús fue a sus discípulos. Sí, pero a nosotros también, porque si usted se considera un creyente o digámoslo de otra manera, conocedor de la palabra de Dios y cómo esa palabra ha hecho una acción en su vida, de hecho se debe considerar un discípulo de Jesús llamado y escogido. Entonces, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y está llamado a abrir la boca para llevar las buenas nuevas a aquellos que aún no la han escuchado. Además de esto, en el libro de Marcos, capítulo 24, versículo 14, dice así la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús se ha comprometido con su palabra y Él no volverá a la tierra sino hasta que su iglesia, y recuerde que la iglesia somos usted, querido oyente, y yo. Les decía que Él no volverá a la tierra sino hasta que su iglesia haya llevado el evangelio hasta lo último de la tierra, y este programa radial es un medio que cumple tal fin. Hasta el lugar donde usted se encuentra, hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo, ha llegado el mensaje de Dios a través de estas ondas radiales, porque usted es una persona especial e importante para Dios y es un escogido de Él y también es importante para nosotros. Recuerde también que estamos en la emisora comunitaria La Brújula, en el dial 93.4 FM, en el programa Los Discípulos de Jesús, en el horario de 8 a 9 de la mañana y de 8 a 8:30 de la noche, y por internet www.labrujularadio.com. Entonces, queridos oyentes, aprópiense de estas promesas en el día tan especial de su cumpleaños y hagan las suyas, porque vienen de parte de Dios. Y un feliz cumpleaños. Bueno, nuestra invitación también para que nos acompañen en la Iglesia Integral Jesucristo el verdadero camino, ubicada en la calle 47, número 2320 del Barrio Nuevo Sotomayor, en las reuniones hoy jueves en el horario de 4 a 5 de la tarde. Allí se encuentra la pastora Elsa Salas esperándole para compartir las enseñanzas bíblicas. Y esta misma noche en el horario de 7 a 8:30
Recuerde también el número telefónico de la Iglesia Integral Jesucristo el Verdadero Camino, el 696-2951, 696-2951. Y el próximo domingo, no se le olvide, en punto de las 7 de la mañana, para todas las familias. A propósito, encontré una frase muy bonita y dice: tener un hogar para ir es un hogar, tener a alguien a quien amar es una familia, tener ambas es una bendición. Eso lo dice Donna Edges, una maestra, música y cantante. Recuerde también lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bueno, seguimos con nuestra enseñanza hoy jueves 2 de julio de 2013 en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Jesús anda sobre el mar. Se decía en el programa anterior que en la historia clínica de un paciente se realiza, entre otras cosas, un análisis funcional, y que este análisis funcional tiene en cuenta aquellos síntomas cognitivos, fisiológicos y conductuales o comportamentales que la persona experimenta en un momento de crisis frente a un estado de perder la calma o la turbación. En sí, la historia clínica en general permite establecer una impresión diagnóstica. Posteriormente, para posteriormente establecer unos objetivos terapéuticos, a trabajar un plan de intervención y las recomendaciones necesarias, así como también el respectivo pronóstico, dado el caso en que el paciente y la familia hagan caso omiso de lo anteriormente mencionado. En este asunto específico de la situación problema que vivenciaron los discípulos de Jesús, no voy a establecer pues todo este proceso de la historia clínica como tal, solamente voy a hacer un breve resumen, porque ya lo vimos en el programa anterior, un breve resumen sobre los síntomas cognitivos, fisiológicos y conductuales o de comportamiento, teniendo en cuenta los autores de Mateo, Marcos y Juan. Y vuelvo y repito que el objetivo es educarlos para que conozcan y reconozcan cuáles son sus reacciones ante una situación problema, y a su vez generen estrategias de afrontamiento y aún entiendan al otro cuando enfrenten dificultades, y se puedan ayudar mutuamente. Eso se hará después de aclarar algunos conceptos importantes que quedaron pendientes. Aquí cabe mencionar que las personas ante una misma situación problema, ya sea estresante, familiar, laboral, marital o en situación de peligro, como fue el caso de los discípulos de Jesús, no se comportan igual, porque eso depende de las diferencias individuales, es decir, de las características de la personalidad. También las reacciones están mediadas por las percepciones, los prejuicios, los estereotipos, que es el primer pensamiento automático del cual se hablaba en el programa anterior, y que va ligado de acuerdo a las situaciones psicológicas, es decir, las que interpretamos en base a nuestra experiencia, y están moduladas, vuelvo y repito, por las características de personalidad. Entonces, mire qué importante es que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son las características de nuestra personalidad, y eso lo vamos a ver en temas posteriores. Ahora viene a mi mente plantear esto. ¿A usted le ha pasado, querido oyente, que cuando se está frente a una situación problema o de éxito, se atribuye esa situación a las personas o a causas internas? Por ejemplo, se hace atribuciones a situaciones cuando nuestra conducta ha tenido éxito. En este caso, no actuamos como autoobservadores, sino que lo atribuimos a la suerte o al mérito propio. Vanagloriamos, por ejemplo, y la Escritura es clara y nos insta a gloriarnos en el Señor. Como dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Y también la palabra de Dios en Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, si el éxito es atribuido a factores internos, puede ser por el gran esfuerzo que realizó esa persona, o por la habilidad o la actitud que tenga de querer alcanzar ese éxito. Entonces, si el éxito es atribuido, vuelvo y repito, a factores internos o intrínsecos, esto generará satisfacción y autoconfianza para nuevos retos.
Eso está bien siempre y cuando tengamos en cuenta que lo que somos y tenemos se lo debemos a Dios. De otro lado, cuando se fracasa o cuando no se consigue lo que se quiere, hay frustración y se lo atribuimos a los demás. Ahí sí somos autoobservadores, porque empezamos a decir, fue su culpa, o es que si usted no hubiera dicho, o es que si usted, a excepción en las personas que presentan conductas o síntomas depresivos, ellas suelen atribuirse los fracasos o sus experiencias desagradables a ellos mismos, a un defecto físico o mental. Es que entonces empiezan a decir, es que yo sí soy inútil, es que yo no debía de haber dicho esto, es que a mí todo me sale mal, y eso sí que contribuye a empeorar la depresión. Y una de las cosas por las cuales atribuimos es para poder explicar nuestro propio proceder y el de los demás, algo así como justificando nuestro comportamiento. Entonces recuerdo lo que decía un gran líder. Él decía, si hubo éxitos, para la gloria de Dios, y si hubo fracasos, cubiertos con la sangre de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Esta frase es cerrada, digo yo, porque como que no deja espacios para las atribuciones hacia uno mismo ni hacia los demás, ni tampoco deja espacios para tener sentimientos de culpa. Así que tengámosla en cuenta, si hubo éxitos, para la gloria de Dios, y si hubo fracasos, cubiertos con la sangre de Cristo. Vuelvo ahora a retomar lo que estábamos hablando sobre las reacciones que están mediadas por las percepciones, los prejuicios, los estereotipos. Ahora quiero hacer claridad respecto al prejuicio, que es anteponer un juicio que no tiene una base sólida, y a su vez quiero anotar que la imagen que observo para hacer un juicio de algo o de alguien se da a nivel mental, allí donde residen los pensamientos, las percepciones, las memorias, los recuerdos, las ideas. Entonces, la imagen que tenemos de las cosas, de las personas, de los grupos, está mediado por los prejuicios que nos han sido transmitidos de generación en generación, del entorno, de los entes socializadores como son la familia, la escuela, el colegio, la universidad, los amigos, aún de los mismos medios de comunicación, y basándonos en ellos, en los prejuicios, nos guiamos en esa interacción. De alguna manera, todas las personas han sido condicionadas por los entes socializadores y el entorno para interpretar los sucesos de cierta forma. Señalaba también que el prejuicio está conformado por un estereotipo, que es una imagen que nosotros construimos sobre determinada realidad. Es como lo primero que evoca nuestra mente, es decir, el primer pensamiento automático que se da cuando me nombran una palabra, o también cuando observo a alguien o un acontecimiento en particular. Recuerda el ejercicio que ustedes hicieron con la palabra león en el programa anterior. El primer pensamiento que se les vino a la mente de acuerdo a su experiencia con este animal, yo dije el rey de la selva, porque así me lo enseñaron en un cuento. Fue la primera vez que lo escuché, pero si entro a examinar realmente quién es el león, cuál es su comportamiento con la manada, este pensamiento del rey de la selva se va a desmontar. ¿Por qué? Porque en realidad ser el rey de la selva es un título meritorio y admirable. Y miren, el león no es el que consigue el sustento para sus hijos, es la leona, e inclusive el león es capaz de matar a sus propios hijitos, a los cachorritos, para quitarles la comida. Y si le llegáremos a quitar toda la melena, que lo hace grande e imponente, queda peladito, así como se ve la leona, y aún más flaquito. Y si hablamos del rugido que nos asusta y nos da tanto miedo, es otra cuestión. Entonces aquí es donde quería llegar, para decirles que cuidado con los pensamientos automáticos. Ellos son espontáneos, son como relámpagos, son rápidos, se dan en milésimas de segundos, entran de golpe en la mente, son algo así como sin reflexión o sin razonamiento previo, y muchos de ellos son engañosos y se graban como plausibles y válidos para el que los está pensando. Entonces, a tener mucho cuidado con esos pensamientos automáticos. No es lo que se me venga a la mente decirlo y ya. Entonces, por eso la recomendación que escuchamos siempre, que la embarramos, nos dicen: piense antes de actuar. Si usted hubiera pensado, no habría pasado eso.
Y la palabra de Dios en el libro de Job confirma lo que dice la psicología del hombre. La psicología del hombre dice que la terapia cognitivo-conductual que utilizamos algunos psicólogos se concentra en la relación existente entre las cogniciones, o sea, lo que pensamos, los afectos, lo que sentimos, y las conductas, lo que nosotros hacemos. Esas son las conductas o los comportamientos, es decir, lo que usted piensa lo siente y lo que usted siente lo actúa. Bueno, querido oyente, entonces decíamos que la psicología del hombre dice que la terapia cognitivo-conductual tiene en cuenta las cogniciones, lo que pensamos, y la palabra de Dios en el 1 de Tesalonicenses 5:23, que ya lo habíamos compartido, dice la palabra de Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces las cogniciones, lo que pensamos, se encuentran en el área del alma, y en el área del alma tiene tres componentes, y dentro de esos componentes está la mente, y en la mente decíamos anteriormente que es el asiento de los pensamientos, de las ideas, de las percepciones, de las memorias, de los recuerdos. La psicología del hombre habla de los afectos, o sea, de lo que nosotros sentimos. Y la palabra de Dios nos habla otra vez en 1 de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma hay otro componente que son las emociones, y en las emociones se encuentra todo lo que tiene relación con nuestros estados de ánimo, con la tristeza, con la rabia, con el enojo, con la alegría, con el amor, con la tristeza. Y miremos que la psicología del hombre habla de las conductas o los comportamientos, y la palabra de Dios, volvemos otra vez a 1 de Tesalonicenses 5:23, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y en el alma se encuentra el otro componente que es la voluntad, y la voluntad se refiere a la decisión que yo tome frente a realizar algún acto, o frente a decir o a tomar una decisión respecto a cualquier situación. Entonces, en el área espiritual está la conciencia, y la conciencia es la facultad común a todos los hombres que me permite discernir entre qué está bien, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El Espíritu Santo siempre nos está diciendo, siempre nos está mostrando a través de la palabra o a través de esas impresiones de Dios que llegan a nuestra intuición. Él nos está diciendo que lo que vamos a hacer está mal. Entonces llega la conexión a nuestra voluntad, pero nosotros somos los que decidimos si realizamos o no lo que tenemos en mente hacer, que nos ha generado un sentimiento. Entonces, respecto de lo que les decía de pensar antes de hablar, una vez pensando en esto, me decía que en lo que hablábamos anteriormente, o sea, de que lo que yo pienso lo siento y lo que yo siento lo actúo. Una vez pensando en estas palabras que son de la terapia cognitivo-conductual, yo decía, tengo que encontrar lo que la Biblia habla al respecto, porque ahí debe estar. Es que a veces uno entra como en ese afán de conocer más y más de la palabra de Dios y encontrar esas confirmaciones de lo natural con lo espiritual, en mi caso de la psicología con la palabra de Dios, y eso está bien, pero yo estaba entrando como en un afán, además que Dios me está formando y permitiéndome adquirir madurez en que las cosas no es cuando yo quiero, como yo quiero o donde yo quiero. Y Dios me decía, en ese afán, en esa búsqueda de querer encontrar los versículos que me confirmaran lo que dice la psicología, Dios me decía, no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, con oír su voz me calmé y continué relajada en la lectura bíblica. Y sí, haciendo la lectura, Dios me regaló en el libro de Job y el libro de Proverbios estos dos versículos tan hermosos, y lo voy a compartir con ustedes, queridos oyentes. Y así dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 20, versículo 2. Por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro.
Por eso escuchamos la frase, la hablaba anteriormente, dicen muchas veces, piense antes de hablar. Y mire, la palabra de Dios lo dice: por cierto, mis pensamientos, los míos, me hacen responder. Si desglosamos un poquito este versículo, dice: por cierto, mis pensamientos. Cuando hablamos de pensamientos, ya les había enseñado que cuando hablamos de pensamientos estamos hablando de cognición. ¿Sí? Todo lo que se diga es síntomas cognitivos, estamos hablando de los síntomas del pensamiento, lo que estoy pensando, de la cognición. Entonces dice: por cierto, mis pensamientos, síntomas cognitivos, me hacen responder y por tanto me apresuro con las palabras y con las conductas. Entonces esos serían los síntomas comportamentales o conductuales, y por ende se manifiestan los síntomas fisiológicos de acuerdo a lo que he pensado de tal situación, para que quede claro esa parte. ¿Con qué me apresuro a responder? Con mi boca. Sí, porque la palabra de Dios también nos habla mucho sobre este órgano de los sentidos, de la boca, que está conformada por la lengua, por la garganta y por los labios. Entonces, ¿qué es lo que Dios plantea también en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 28? El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Dios nos plantea que pensemos antes de responder, que pensemos si lo que voy a decir va a ser de edificación para el que me está escuchando, si con lo que yo voy a decir no lo voy a herir, y que pensemos primeramente qué dice la palabra de Dios respecto a esa situación, para que no respondamos alocadamente y derramemos malas cosas con nuestras palabras y comportamientos que después nos vamos a arrepentir, cuando quizá las palabras ya han hecho las acciones por la cual ya han sido enviadas. Entonces, miremos que Dios nos exhorta a no ser como el impío. El impío, nos enseñaba la pastora Elsa, que es aquella persona que conociendo del Señor se aparta y se vuelve atrás, conoce la verdad y luego la niega y enseña lo contrario. Es también como algo así que se olvida cómo era en las manos de Dios. Entonces es el llamado para que no nos apartemos por momentos, sino que mantengamos la firmeza en el lugar donde Dios nos ha plantado y seamos íntegros en todo lugar, con la palabra que Dios también ha plantado en nuestros corazones, esa palabra que nos ayuda a mejorar nuestros comportamientos, que nos ayuda a mejorar nuestras actitudes. Por eso Dios no se equivoca y todo lo sabe acerca del hombre, porque Él fue el que lo creó. Él sabe que necesitábamos esas enseñanzas, como el corazón del justo piensa para responder, para ser aplicadas y accionadas en nuestro corazón, para ser aplicadas, para ser accionadas en nuestro diario vivir. Entonces, quiero añadir, pues haciendo referencia al pensamiento, y vuelvo y les recuerdo que cuando hablamos de cognición nos referimos a nuestro modo de pensar, que la terapia cognitivo-conductual constituye hoy en día una de las opciones más potentes a la hora de intervenir psicológicamente sobre numerosos trastornos mentales. O sea, cuando hablamos de trastornos mentales estamos hablando de trastornos del pensamiento. Como un pensamiento, si yo empiezo a rumiarlo constantemente, si yo empiezo a darle cabida en mi mente, ese pensamiento me va a generar unos sentimientos y esos sentimientos me van a generar unas conductas. Miremos que la terapia cognitivo-conductual ayuda a cambiar las formas de pensar y comportarse. Y esta terapia está basada en la idea de que ciertas formas de pensar causan problemas psicológicos. Es decir, como los pensamientos y los sentimientos influyen en el comportamiento, ¿sí? Cómo esos pensamientos y los sentimientos influyen en el comportamiento, por lo cual se intenta llegar a cambios en la forma de pensar para que hayan buenos sentires y por ende buenos actuares. Estos cambios de pensar ayudan a la gente a disminuir, a erradicar los problemas emocionales, y así el paciente pueda llevar una vida más plena, más satisfactoria. Y miremos que hace miles y miles de años Dios ya tenía la respuesta. O sea, piense antes de hablar, no se apresure con su boca a proferir palabra. Entonces le recomiendo, aparte de leer la palabra, que es nuestro manual de instrucciones, el libro Pensar bien, sentirse bien, del autor Walter Rizzo.
Pensar bien, sentirse bien, del autor Walter Rizzo. Él es psicólogo, estudió teatro, filosofía y bioética y se especializó en la terapia cognitiva. Entonces, para que cuando tengan un espacio lo puedan conseguir y lo lean. Vuelvo y le repito, es del autor Walter Rizzo, se llama Pensar bien, sentirse bien. Bueno, también a manera de información, todo es un aprendizaje, entonces estamos aprendiendo, entonces voy a enseñarles esto. Mire, a manera de información, Albert Ellis es uno de los fundadores de la terapia cognitivo-conductual, o sea, la que tiene en cuenta los pensamientos, las emociones y los comportamientos. Entonces, él fue un psicoterapeuta cognitivo estadounidense. Dice que a partir de 1955 desarrolló la terapia racional emotiva conductual y fue presidente emérito del Albert Ellis Instituto en la ciudad de Nueva York. Dice que este personaje nació en una familia judía de Pittsburgh, Pensilvania, el 27 de septiembre de 1913 y murió el 24 de julio de 2007. Estamos hablando de hace como de 6 años, o sea que murió de 94 años. Bueno, entonces dice que se crió en Nueva York. Dice acá que fue el mayor de 3 hermanos. El padre de Ellis era un hombre de negocios con escaso éxito profesional, actividad en la que tuvo poco éxito y por la que convivió poco con sus hijos debido a sus frecuentes ausencias por viajes de negocios, con los que además era poco cariñoso. Con respecto a su madre, Ellis la retrató en su propia autobiografía como una mujer ensimismada con desorden bipolar, caracterizada por ser una cotorra bulliciosa que nunca escuchaba, que exponía sus opiniones sobre temas diversos sin desarrollar adecuadamente una base razonada sobre los mismos. Dice aquí que ella solía dormir cuando él se iba a la escuela y no estaba en casa a su vuelta. Albert Ellis vivió una infancia marcada por la desatención y el divorcio de sus padres cuando tenía tan solo 12 años. Dice también que Ellis desarrolló un alto sentido de responsabilidad que dirigió al cuidado de sus hermanos menores, a los que vestía y despertaba para acudir juntos a la escuela. La Gran Depresión americana agravó la situación económica de la familia, provocando que los 3 hijos comenzaran a trabajar precozmente para poder salir adelante. Mire pues que esa situación no fue un determinante para el éxito de este hombre en su profesión, y todavía la terapia cognitivo-conductual, la que compartía, en el fondo es de utilidad en el campo de la psicología y hasta estos momentos, y por eso se recuerda. Entonces mire que era importante pues haberlo tenido en cuenta. Albert Ellis. Bueno, y continuando con los pensamientos, hay una frase que dice: los pensamientos son como aviones y si le damos pista, ellos aterrizan ahí en mi mente. Y la palabra de Dios que dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Proverbios 23:7. Otro ejemplo de la vida cotidiana que de pronto ha pasado, dice: voy por la calle y pasa un conocido y no me saluda. De pronto ese conocido pasa de largo, entonces viene de inmediato el pensamiento automático, ¿no? ¿Por qué no me saludó? Claro, como ya tiene otro trabajo mejor, ya no saluda a los pobres, por ejemplo, e inmediatamente vienen los sentimientos de molestia, de rabia, y la conducta va a ser hablar mal de él frente a las otras personas. Por ejemplo, imagínese que me encontré con Julio y me volteó la cara, ni siquiera me saludó, y me lo vuelvo a encontrar y ya mi comportamiento es mostrarme indiferente, y resulta que el señor Julio iba de pronto distraído, afanado y no lo vio, y el otro señor sí se creó una historia que le amargó el rato. Entonces, la emoción del observador en este ejemplo fue una consecuencia de sus pensamientos. Todas las personas hacen interpretaciones de lo que ven y oyen, juzgan los sucesos como buenos o malos, terribles o agradables, deciden si pueden ocasionarles algún peligro o una seguridad relativa.
Entonces, miremos que este ejemplo, o sea, muchas veces nos lo han contado, nos lo cuentan casi diariamente. No, fui al centro y me encontré con tal, pero ni siquiera me miró. Entonces, eso son ejemplos de la vida real. Bueno, queridos oyentes, después de esta linda canción vamos a continuar. Entonces, de alguna manera, frente a una situación, estamos acostumbrados a ver la forma de lo que vemos y hablamos, pero no nos detenemos a mirar el fondo. La psicología llama a esta parte de la figura y el fondo, o sea, es una temática también importante para tratar. Llama la figura y el fondo. Nos muestra un retrato donde hay una linda joven. Y eso es lo que cuando miramos ese retrato es lo primero que nosotros vemos, una linda joven de perfil, pero cuando nos detenemos a mirar el fondo, realmente lo que hay es una anciana. Entonces, este es un ejemplo que es importante mencionarlo ahora, o sea, porque siempre miramos es lo primero, pero detrás de las cosas hay un fondo que tenemos que entrar a examinar, a mirar antes de proferir palabra o antes de cuando miramos o observamos algo, detallemos qué es lo que hay de fondo. ¿Sí? Y no es lo primero que pasa por nuestra mente. Entonces, miremos que nos debe interesar más que la figura es el fondo, para no llegar a hacer juicios de valor. Y un juicio de valor es lo que nosotros hacemos de una manera subjetiva acerca de algo, alguien o una acción. Y el juicio de valor puede incluirse en el prejuicio. Decíamos que el prejuicio es anteponer un juicio que no tiene una base sólida, o sea, no hay un fundamento y son puras suposiciones, y por hacer suposiciones se han presentado situaciones trágicas que luego entramos a lamentarlas. Los discípulos de Jesús experimentaron emociones y síntomas ansiógenos fuertes, fatiga mental y física, preocupación, entre otros. Y las personas cuando presentan estos cuadros, y máxime cuando está en juego su vida, esto hace que se presenten alucinaciones, es decir, percibir con alguno de nuestros sentidos algo que no existe. Una falsa percepción que se da en cualquier realidad sensorial, puede ser visual, auditiva, táctil, gustatoria, o a veces esas alucinaciones se dan todas mezcladas en una sola, pero en el caso de los discípulos de Jesús fue visual, que recuerde el versículo, viéndolo ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma, entonces, y gritaron. Entonces lo que pensaron, sintieron miedo, y la respuesta de vuelta fue gritar, porque vieron un fantasma. Aquí está el ejemplo claro del pensamiento automático. Y percibieron algo que no existía, o sea, no había duda en su pensamiento de que era real, o sea, no había conciencia de la realidad en ese momento en cada uno de ellos, por la misma confusión. Entonces es importante anotar que los pensamientos automáticos son aprendidos desde la infancia. Por eso la gente ha ido expresando aquello que piensa. Así las cosas, nuestra manera de pensar, es decir, el modo en que interpretamos los hechos, influye enormemente en la manera como nos sentimos, y esto genera nuestras conductas. O sea, dicho en otras palabras, los pensamientos crean y sostienen las emociones y son los responsables de los sentimientos y de las acciones. Ya lo habíamos hablado en el transcurso de este programa. Para mí en consultas sí son muy importantes que los pacientes centren su atención en esos pensamientos automáticos y los reconozcan, porque lo que ellos piensen y lo que ellos sienten y lo que ellos están diciendo, el psicólogo puede entrar a desmontar esas ideas irracionales que ellos están hablando, que vienen de su pensamiento y de esos pensamientos automáticos.
ese pensamiento causante de sus sentimientos y de sus acciones. Entonces, para identificar los pensamientos automáticos, que son los continuos causantes de sentimientos ansiógenos, hay que tratar de recordar los pensamientos que se tuvieron inmediatamente antes de empezar a experimentar la emoción y aquellos que acompañaron el mantenimiento de la emoción en ese momento. Esa es una manera de identificarlas, porque uno entra a preguntar, ¿usted qué pensó en ese momento? Situación que ellos están expresando que les ha generado dolor, ansiedad, que les ha llegado a presentar las patologías de trastorno depresivo mayor o trastornos de ansiedad. Entonces entramos a identificar esos pensamientos automáticos de esa manera, de lo que ellos están hablando. Entonces empezamos a decir que recuerden esos pensamientos en ese momento donde tuvieron el suceso, y de esa manera ellos generan la emoción y ahí entramos nosotros a desmontar esos pensamientos que le generaron esos sentimientos. Entonces, para reducir la frecuencia de las emociones dolorosas es necesario primero escuchar los pensamientos. Entonces, escúchese usted lo que habla y no diga nada, y pregúntese posteriormente si son ciertos a la luz de la palabra de Dios, esa palabra que limpia, que restaura y que sana toda clase de heridas. Y también vaya pensando y revisando sus reacciones cognitivas, físicas y comportamentales frente a una situación problema, y qué versículos podría acomodarse a esos síntomas para que los aplique en su corazón, y por supuesto sus reacciones sean acordes a la voluntad de Dios. Creo que esa fue una de las tareitas que le había dejado la semana pasada. Señor mío y Dios mío, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poderío, reconocemos tu inmenso amor y tu poder frente a nuestras debilidades, frente a nuestras pequeñeces que se nos presentan en nuestro diario vivir. Gracias, Espíritu Santo, porque en el momento de que se nos presentan esas tempestades, esas tormentas en nuestra vida, sabemos que tú estás cerquita de nosotros, cerquita, dándonos tu palabra, dándonos tu consuelo y dándonos el amor que sobrepasa todo entendimiento. Señor, hoy te pedimos perdón porque muchas veces hemos ofendido de palabra o de hecho a nuestras familias, a los esposos, las esposas, a los hijos, a los padres, a los ancianos. Hemos ofendido, Señor Jesús, y te pedimos perdón por las veces en que te condenamos y condenamos a nuestros hermanos para justificar nuestras propias acciones. Dios del cielo y de la tierra, Señor Jesús, a través del Espíritu Santo te pedimos que perdones el pecado también de todos los países, de Colombia, de Santander, de Bucaramanga. Los presentamos delante de ti, Señor, para que tú tengas misericordia de cada uno de los habitantes de los países, de las ciudades. Espíritu de Dios, a todas las autoridades representadas, a nosotros mismos, aun cuando intentamos declararte injusto y culpable, con tal de presentarme como honesto, inocente y honrado, y así quedar bien ante las personas. Por eso te pedimos perdón, Señor. Y si aún de parte de las autoridades también ha venido esta conducta, también te pedimos perdón, oh bendito Señor. Señor, gracias te damos, conocemos que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda delante de ti. Así como dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quizás, Señor, las personas son inconstantes, cambian de parecer, pero sabemos, Señor, que tú permaneces fiel, que tu palabra es verdad y que tu palabra no cambia. Gracias, Señor Jesús. Ahora, bendito Dios, con la autoridad que tú me has dado, yo bendigo a cada uno de los oyentes. Yo bendigo a cada uno de ellos, Señor Jesús, a sus familias, a su parentela, oh Dios, para que la protección, para que la gracia, para que tu ayuda, Señor, sea a favor de ellos. Y también, bendito Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre cada uno de los corazones
de los oyentes repose en paz, repose en calma y repose en tranquilidad. Gracias, Espíritu Santo, porque ¿qué haríamos sin ti? Porque ¿qué haríamos si tu presencia no estuviera en nuestro corazón? Seríamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Seríamos como esos árboles, Señor Jesús, y queremos ser como esos árboles plantados. Gracias, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias. Amén. Queridos oyentes y los que nos sintonizaron hoy por primera vez, se despide de ustedes Esperanza Sánchez Arias. Les envío un fuerte abrazo y mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Jesucristo, el verdadero camino, Barrio San Alonso, presentó su programa La Espada del Espíritu. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu. ¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8 y 30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47 número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos.